Dios les bendiga a todos. El mensaje que es una obligación para nosotros, dice Apocalipsis, acerca de los testigos que tienen la potestad de cerrar el cielo que no llueva durante 3 años, ¿no? Eso es, nos corresponde a nosotros cerrar la lluvia de mentiras que tienen los predicadores, porque el diablo se ha metido aproximadamente 200 años en hablando de una doctrina del arrebato, que hasta ahorita usted pone YouTube y está hablando que no van a morir, se van a ir en el arrebato. La mentira del Edén, de no morirás. Bueno, nosotros tenemos un promedio de 35 años en el trabajo junto con nosotros, primero visitando todo México y después Centroamérica, después Sudamérica, Europa, pero no se podía hacer mucho. Va uno a un país y está uno con pocos hermanos, no puede, es muy costoso y no se puede llevar de una manera como el Señor lo tenía previsto. Y tenemos estas profecías acerca de que nos iba a abrir el internet, las TV, y por ahí pues ya tenemos visitado todo el mundo. Los 193 países de lo que es la ONU ya están visitados. El punto importante en lo que voy a cambiar el tema es que cuando empecé el tiempo de mi ministerio, tuve un sueño como a los, 10 meses, un sueño en el que andaba yo predicando en un lugar como Mérida, en las afueras de Mérida, un mercado, y en ese mercado no estaba pavimentado, todo alrededor del mercado, era una cuadra, y escuché cantos, himnos, y empecé a buscar y llegué al lugar, y en ese lugar, curiosamente, estaban alabando al Señor, pero todos, abrí la puerta y todos estaban de espaldas a la puerta de entrada. Y cuando voltearon por mi presencia, todos tenían cara de demonios y estaban alabando al Señor. Y salí de ahí un poco confundido porque empezaba la revelación del Señor. Y caminé en la cuadra y en la mera esquina empezaron a gritar que se había desbordado un río y venía con fuerza, venía con empalotada, venía con mucha fuerza, como si fuera una presa. Y caminé rápido y me subí a unas piedras como de escollera para ver, y pasó la corriente muy rápida en la calle, pero después se abrió hacia mí esa corriente, y en esa corriente que se abría hacia mí se volvía roja, se volvía sangre. Bueno, vamos a ver algo muy importante, y es para todos, no nada más es para nuestros invitados. El que no se convierta en sangre no tiene entrada al reino. Esa es una ley que no conoce el cristiano. Estuvo dada 300 años cuando vino el Señor. Lo vamos a ver con muchas bases bíblicas, no con pocas, con muchas. Curiosamente, al Señor le metieron una lanza y salía agua y sangre. Y dice en 1 Juan 5:6 que
Ese Jesucristo que viene por agua y por sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sabemos que el bautismo de agua es de arrepentimiento, pero no tiene vida eterna, no tiene ida al reino, o no tiene santidad, en pocas palabras, por una razón muy clara. Tenemos un ADN que los científicos le llaman iniquidad, la Biblia le llama iniquidad, y esa iniquidad genera la maldad. En eso vivimos, vive el alma en su ADN, que tiene iniquidad, que genera pecado. Así lo dice el 28:15 de Ezequiel. Dice a querubín, y eras perfecto en todas sus concepciones desde que fuiste creado, hasta que te llenaste de iniquidad y pecaste. La iniquidad es una planta de energía, de pecado. Eso es lo que es la iniquidad. Y el que no es cambiado de la sangre, de esta sangre de iniquidad, porque el Señor nos va a cambiar en lo que es la resurrección de santos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, nos va a cambiar la sangre. Dice también el Señor, el vino nuevo en odres nuevos. Vamos a tener un cuerpo adoptivo, prestado mientras estamos con el Señor reinando en la tierra, para después ser arrebatados al final de los tiempos. Aproximadamente 1500 años después de vivir con el Señor 1000 años y 500 años con el diablo suelto aproximado, lo podemos ver a la luz de la Biblia con claridad. ¿Y para qué? Para que aprendamos a manejar la maldad, porque vamos a aprender a manejar los seres, los reinos. El reino que no te sirviere perecerá, dice el 60:12 Isaías, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá, porque vamos a aprender a gobernar la tierra. Para gobernar los cielos necesitamos aprender a gobernar un planeta. No vamos a ir a gobernar los planetas si no tenemos experiencia. Entonces el Señor viene a darnos experiencia en varias cosas, y la más importante es la de su cuerpo de gobernación, que son los perfectos. Hay 3 clases de pacto: el pacto de salvación, el que es de agua, el pacto de santificación, que es de sangre, y el pacto de perfección, que es espiritual completamente, porque así lo maneja la palabra. Dice que el que no naciere de agua y espíritu, pero hablando del espíritu, tiene que nacer de nuevo en ese vaso que habla el apóstol Pablo, vaso nuevo. Hablando de nuestro primer padre, Adán, junto con Eva, cuando pecaron, brincaron de su espíritu que está en los huesos, espíritu perfecto de Dios que está en nuestros huesos. Todos tenemos ese espíritu perfecto, pero ya no lo tenemos como nuestro yo. Ya no funciona. Lo tenemos, pero no funciona, porque brincó al alma el yo. El yo soy, el famoso yo soy. Cuando le preguntaron a Moisés al Señor, ¿qué quieres que le diga al faraón? ¿Cómo te llamas? Yo soy Jehová. Quiere decir yo soy. Entonces el yo soy es lo único que tenemos, y al brincar al alma, el Señor nos da la oportunidad de trabajar en el alma y brincar al espíritu para ser hijos de Dios. Dice, la gloria que me diste les he dado. La gloria que Él tiene de ángel todopoderoso, de omnipresente, omnipotente, omnisciente, y también que es eterno. El punto importante
el comienzo. El comienzo de todo esto, ahorita vamos a ir checando muy bien lo de la sangre para que quede bien claro. Si no resistimos hasta la sangre, no hay santidad. Juntarme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Salmo 55. Y dice el texto que leímos, dice Jesucristo que viene por agua y sangre. Los salvos son aquellos que van a las aguas y son cristianos y trabajan en la siembra. El Señor le dice a los discípulos, les he mandado a trabajar donde otros ya labraron, en la siembra. La siembra no te da vida eterna ni frutos eternos. Sí te dan, el Señor te va a dar algo, pero no es eterno. El siervo no queda en casa para siempre, dice la palabra. Bueno, volviendo, hay un pasaje que es uno de los pasajes poéticos y muy profundos de Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. 35 años trabajando. ¿Quiénes han creído en nuestros anuncios? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, delante de él verlo vemos sin atractivo para que lo deseemos. Como raíz de tierra seca, dice. Pero hay algo más importante en el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La estima es un aprecio, es un valor que se le da a una persona o a algo. Esa es la estima. No nada más es en las personas, sino son valores. Dice, no lo estimamos. ¿Cómo quieren entender que nos estime Dios si nosotros no lo estimamos? Podemos seguir viendo el pasaje, pero dice Romanos 8, es 36, hermano. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. La estima de Dios para el salvo, estimado como oveja para el matadero, para que sea estimado y entre en ese pacto de salvación. En ese tiempo tanta maldad, como dice el Señor, que habría, la maldad crecería en estos días. Hablando de el salmista, el 116:15, dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra estima de Dios, pero ahora en los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Por eso dice, juntarme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, el Salmo 55, para que lo vean, lo lean, porque luego creen que está uno hablando algo que no lo es. Juntando a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra estima, un poco mayor, porque es a los ojos de Dios. Eres la niña de mis ojos, el santo. Es estima. Y Isaías 43:4 dice, porque mis ojos, aquí vuelve a repetir de sus ojos, y vamos a explicar por qué dice ojos. Fuiste de grande estima, aquí ya no es una estima normal, aquí dice grande estima. Fuiste honorable, otra característica.
Y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Naciones está canjeando, naciones por el perfecto, por el que va a ser parte de su cuerpo de gobernación. Y tiene algunas cosas muy interesantes, pero no va a dar tiempo de meternos en tantas cosas. Lo importante es entender cómo la reciprocidad de la estima, verlo hemos en atractivo para que le deseemos, hablando del Señor. Dice, fue menospreciado y no le estimamos. Un amigo se le estima, un buen amigo. Tiene uno estima por un buen amigo. Bueno, pues si el Señor decimos que es nuestro amigo, debemos estar en esa reciprocidad de estima. Estimarlo de tal manera que lo que tiene Él como pactos, hablando de los pactos para el hombre, llegar al mejor pacto. Dice, fuiste de grande estima a mis ojos, honorable, dice, y yo también daré pues hombres por ti, naciones por tu alma. Entonces, hay una estima de oveja, una estima de santo y una estima de perfecto. Es el más difícil pacto que casi nadie quiere. De 35 años no he encontrado casi nadie que quiera. Lo que pasa es que también existe como Elías. Hay 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, ¿no? Vamos a Apocalipsis, creo que es 11:6, hermano. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, los testigos, que no llevan en los días de su profecía la mentira del rapto, que nos vamos y no vamos a morir. Se puede ver ahí en internet y hay un montón que predican eso. Puerto Rico era uno de los países donde se hizo a todo el mundo, salió misioneros para dar este tema del arrebato, de que no nos vamos a morir. Así de fácil, viene el Señor y nos levanta con todo y sandalias, porque somos muy guapos, muy inteligentes, por eso yo creo. Hablando de Hebreos 12:4, que aún no habéis resistido hasta la sangre. Estamos tranquilos ahorita, no nos persiguen, pero cuando venga la espada, acaban de matar a un pastor con espada, y cuando venga la espada o el cuchillo o el fuego, o lo que el Señor tenga para... Dice que escogido en horno de fuego, dice Isaías 48:10, gracias. He aquí te he purificado y no como plata he escogido en horno de aflicción. Hay unos que hemos conocido un montón de gente que han muerto quemados por su fe, sobre todo en África. El caso es de que no solo es de fuego, sino también crucificados. Bueno, dentro de el plan de Dios, se lo he dicho a los hermanos, el camino para ser divino es el camino del Señor. Exactamente el camino del Señor, ir recogiendo su naturaleza divina. La mayoría no sabe que el Espíritu Santo está aquí en la tierra desde el día del Pentecostés
tiene 7 espíritus recorriendo toda la tierra. Es Zacarías, lo dice también algo profético en Zacarías y acá en Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios. Para poder ser hechos hijos de Dios, necesitamos que vengan uno por uno. Y el primer espíritu es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos encamina al Espíritu que santifica, que es Cristo. El único que santifica es Cristo. Y el único que, hablando, que lleva al Padre es Cristo. Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero uno puede, a través de la entrega, puede uno santificar, siempre y cuando haya una recepción espiritual. Lo dice la palabra, lo dice con el apóstol Pedro, etc. De ahí vienen los frutos de santificación. ¿Qué frutos vamos a llevar al Señor? ¿A través de qué? De tener el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu del Santo, y que se multiplique como se ha multiplicado la humanidad en espíritu, en alma y en cuerpo. Cuando el Señor los creó, eran 2. Había una que antes de Adán, el Señor hizo una especie de ensayo que fue lo que destruyó con el diluvio y que fue a predicarles a los infiernos, porque no tenían el Espíritu de Dios en sus huesos. Eran alma y cuerpo, nada más era preadámico, y por esa razón le dio la oportunidad de arrepentirse a los que en otro tiempo fueron desobedientes, dice. Cuando el arca de Noé, etcétera, etcétera. 1 Pedro 3, 19, 20 y 21 habla acerca de esto y de que 8 personas fueron salvas por agua, no quitando las inmundicias de la carne, la iniquidad. Por eso el perdón de pecados es una cosa y liberados del pecado es otra. El perdón de iniquidad es una cosa, es santificación, y el librados o borrados las iniquidades es la perfección. Cuando el hombre va a brincar de nuevo al Espíritu de Dios que está en los huesos, y ya después será glorificado al final de los tiempos. Pero hay mucha falta de ignorancia en el sentido de que el Señor viene por agua y sangre, porque se escandalizan cuando se le habla de sangre, pero es el Señor en su pacto de salvación y de santificación, le salió agua y sangre del costado. Bueno, lo importante del tema, hermanos, es que estamos muy cerca de derramar nuestra sangre, muy cerca. No tienen idea de cuánto tiempo tenemos. Siempre lo he dicho, para que se pongan truchas. Pero ahora sí, no se pongan truchas y se van a un castigo eterno por negar al Señor, por no dar su propia vida. Vamos ahí en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque van a derramar su sangre. Han estado derramando su sangre. Tenemos como referencia más de
de 350 millones de cristianos que han muerto por el Señor. Estamos en la grande tribulación y la gente cristiana no lo entiende. Y viene lo que es consumación que habla Daniel y que habla Isaías y que habla Zacarías también. Consumación para el gentil, el cristiano gentil. Si eres judío, no te preocupes mucho, vas a tener que ir a los montes, a salir huyendo a los montes. Ahí te van a ir a perseguir. Pero bueno, un remanente judío quedará para el milenio con el ADN adámico. Nosotros entraremos con un ADN del Señor y un cuerpo prestado, un cuerpo adoptivo. El 8:23 de Romanos dice que gemimos, dice, esperando la adopción de nuestro cuerpo. El 24 de Apocalipsis, 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Derramaron su sangre por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hablando de los que van a testificar. Hay muchos textos, el 17:6, ahí mismo de Apocalipsis. Vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Aquí habla la sangre de los santos y de los mártires. El 16:6 de Apocalipsis también habla de eso. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas y también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El 18:24 de ahí mismo, de Apocalipsis. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, por todos lados, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estos santos que derramaron su sangre, ¿cómo es posible que no vean al Señor, no? Dice el mismo Señor en Juan, el que da la vida, dice, se la ganará y el que perdiere su vida el que ganare su vida en ese mundo la perderá. Tiene que ver con la decisión de ser valientes. Los valientes arrebatan el reino, no los cobardes. Y les han enseñado cobardía al pueblo de Dios, que viene el arrebato y que no vamos a morir por el miedo, el temor a la muerte, porque no están bien delante de Dios. Por eso la mayoría que no quiere morir es porque no está bien delante de Dios. Me decía una hermana: hermano, no estoy lista para estar delante del Señor. Bueno, pues hay que prepararse. Y la idea es tener esa certeza de que vamos a derramar nuestra sangre para cambiarla, porque tiene que ver con el cambio de ADN para poder estar con el Señor. Si no, no estaremos con Él. Tenemos un paraíso un tiempo y desapareceremos. Ese es el premio para el creyente de agua, el creyente que va a las aguas a bautizarse. Ese es el premio para ellos. El premio para la vida eterna que está en el tercer cielo de Dios es sangre. No la derrames, no vas a estar ahí. Es el plan. La primera iglesia la derramó.
300 años, iban mujeres embarazadas, iban con niños, con bebés, iban ancianos, niños, a ser echados los leones, iban cantando. ¿Por qué iban cantando? Porque sabían que su gloria era mayor. Dice en Romanos 8:17, dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. La división de perfectos y santos, herederos y coherederos, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tendremos que padecer, porque el padecimiento, para los hermanos nuevos, el padecimiento es aprender obediencia. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, aunque era hijo, aprendió, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a aprender obediencia, hermano, el padecimiento. Nuestros padres nos daban sabroso para que aprendiéramos obediencia. Ahora el diablo se ha metido en todo esto. Es parte de la maldad. Bueno, el Señor les bendiga a todos, hermanos.